¿cómo está? días. Me avisaron, hoy tocaba la temática de Shrek, se pasan, Fue ayer de imprevisto en la noche cuando nos pusimos de acuerdo. malas personas. Está bien, está bien. Ok, los perdono. ¿Tenemos alguna duda, muchachos, con la actividad 3? Sí, yo cómo más o menos identificarlo en un texto. Ya la había dicho, ya la había dicho. Ajá. Bueno, si ubicas las características del discurso, Sí. varias, entonces la nota de hecho es muy pequeñita precisamente para que no les causara tanto conflicto la identificación. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de uno de ellos que era la objetividad, una característica. Entonces, en el texto te da algunos datos claros, no sé, lo que es un virus o el número de enfermos o cómo se transmitió a la población mundial este coronavirus. Entonces, ahí puedes anotar un párrafo que te esté dando un dato de manera objetiva. Ah, ok. No te está diciendo, ay, qué feo que nos enfermamos o ay, qué malo que nos enfermamos, eso sería subjetivo, ¿no? Si te da un dato de cuántos enfermos o qué alcance mundial tuvo el virus, pues te está dando un dato objetivo. Otro, pues generalmente te da una fuente de información, ya sea una cita, ya sea una referencia, ya sea que te dé la aportación o la explicación de algún médico o de algún investigador. Entonces ahí estaríamos hablando de una característica de aparato crítico. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok, Sí. si no, no te preocupes, recuerden que ustedes me las mandan y yo las reviso. Si hay algo mal, se las puedo regresar para que la corrijan. No hay problema. ¿Quién más, muchachos, tiene duda? ¿Todo bien con la actividad? Sí, Miss. Ok. Vamos a estudiar hoy una característica. Vamos a seguir con las características del discurso científico y vamos a hablar específicamente de esta. Esta es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Listo. Maestra, Mande. ¿cuál es el tema que estamos viendo? Perdón. El tema que vimos la clase pasada, ¿te acuerdas cuál fue? Abraham, ¿verdad? Sí. ¿Qué vimos Sobre, la clase pasada, Abraham? ¿Cómo se llamó el tema? sobre el lenguaje científico. ¿Cómo? Sobre el lenguaje científico. No vimos específicamente el lenguaje. ¿Cómo se llamó el tema? Vimos características de algo. ¿No tomaste apunte? Ah, sí, pero, bueno. Es que si no, precisamente, si no toman apuntes se van a perder, porque muchas cosas pueden parecer lo mismo. No todo es científico, pero estamos viendo características de diferentes aspectos de la comunicación científica. La clase pasada tocó discurso científico. Sí. Hoy vamos a hablar específicamente del lenguaje científico. Y la Validez de clase, información, ¿mande? estructura gramatical, programación de celular y dispensa de Exacto. Ajá, ajá. estructura lingüística. Bien, entonces, sí, todo Eso es el eso se lenguaje. refiere a las características del discurso, ¿vale? Si te faltó anotarlo por ahí, ponle el título. Todo eso es discurso científico, Ah, ¿vale? Sí, para que no te pierdas, porque te digo, la próxima clase nos toca hablar, pero del texto científico, ¿vale? sí. Ok. Bueno, el día de hoy nos toca adentrarnos en esta característica del discurso que es el lenguaje científico. ¿Por qué es importante? Pues porque es lo que le va a dar el carácter precisamente de ese nivel, de ese tipo de ese tipo o esa modalidad literaria, de texto a nuestro discurso. ¿Ok? Vean, lo habíamos visto en la clase anterior como nivel de lengua, como característica del discurso científico, la estudiamos como nivel de lengua y habíamos dicho que el lenguaje científico procura o su intención es darle un sentido recto. ¿Recuerdan qué es el sentido recto? ¿Alguien recuerda qué es el sentido recto dentro de un discurso científico? Muchachos, hello. ¿No es como el sentido objetivo?
O sea, Exacto, ¿no? da algo desde un punto de vista objetivo. Ujú. ¿Quién me Sería está hablando? como que va Yo, directo. Cruz González. Cruz González. Vientos, Regina. ¿Mande? ¿Quién más me hablaba? Como que va directo la información. Ajá. Y eso es importante porque vean, vamos a ver que en casos especiales, aquí decimos, ¿no? El nivel de lengua procura, generalmente procura hacerlo, porque como dicen sus compañeros, necesita ser objetivo, necesita ser claro, pero en algunas ocasiones como facilitador puede utilizar el sentido figurado. ¿Recuerdan que era un facilitador? Los esquemas. Lo que facilitaba para entender, lo que hacía que facilitara Como Dibujos, ¿no? títulos, Esquemas. títulos y para eso que para se que la hiciera, gente entendiera mejor. hiciera Tipos menos de tedioso. letras. Perfecto, su nombre lo dice, ¿no? Ay, Algo sí, que lo sabía. facilite la explicación, que facilite el aprendizaje, que los alumnos entiendan, o que yo le haga un dibujo a mi hermanito para que entienda. Muchas herramientas que nos permiten hacer llegar nuestro mensaje de una manera clara y sencilla. Entonces, vean, procura, sí, pero no está exento de utilizar sentido figurado en algunas ocasiones como facilitador. Bien. Ok, el nivel de lengua, habíamos comentado, también trata de ser impersonal, aunque algunas veces ustedes noten que les hablan de tú o de nosotros por lo mismo, ¿no? Como facilitador. Lo que sí pretende es esto, un alto grado de especificidad. Lo veíamos la clase anterior, trata de ser monosémico, únicamente un sentido, un solo Maestra, significado. Manden. ¿qué tema estamos viendo? Ay, Dios mío. Perdón, es que no alcancé a apuntar. No te preocupes, a lo mejor lo voy muy rápido. Ahí está. ¿Lo copiamos, muchachas? El título. Ah, Ustedes díganme, lenguaje maestra se alocó científico. y cambió la diapositiva muy rápido. Cálmese, ¿Lenguaje calmada. de científico? El lenguaje científico. Ah, gracias. De nada, de nada. Sí, ustedes digan, lo importante es que vayan haciendo sus notas, entonces deténganme cuando me aloque. Ya, maestra, gracias. De nada. Los escucho ahora sí, muy dormiditos. De hecho, Arturo todavía estaba en la cama. Ortega. Es viernes, maestra. Sí, es viernes, costó trabajo abrir los ojitos. En mi La caso, más verdad. es porque me cambié de mi escritorio y pues no tengo en dónde trabajar ahorita. Sí, te vi que estabas así como sacado de onda. Yo te veía como que, ¿y ahora qué hago? ¿Tienes que compartirlo? No, es que, bueno, tenía un escritorio, pero como ya estaba viejito, mi papá me iba a hacer otro, entonces pues lo regalamos, lo donamos y ahorita pues ya no tengo. Entonces me tuve que improvisar uno en mi cuarto. Ay, esos papás. Así fue mi papá. Tiró mi cama y dijo que me iba a hacer otra. Entonces pasé mucho tiempo durmiendo en el suelo. Ok. Seguimos. Entonces ya tenemos el título, ¿vale? Vamos a ver. Todavía no he terminado de explicar la otra, profesora. Sí. Les decía que esta era lo que comentamos hace ratito, que el nivel de lengua procura siempre darle un sentido recto, un sentido objetivo, pero que no escapa de utilizar como facilitador de vez en cuando el sentido figurado. El sentido figurado no es sencillo, muchachos, sobre todo para explicar ciencia. Generalmente lo utilizan los científicos o divulgadores científicos más experimentados en su ramo, porque al conocer perfectamente su tema o su campo de estudio, saben perfectamente con qué hacer analogías, con qué ejemplificar de una manera sencilla. Entonces, generalmente el sentido figurado queda así como que para los supermasters que conocen súper bien el tema. Ok, vale, muy bien. Estamos igual, estamos malitas las dos, no te preocupes. Gracias, Vale. Entonces, queda claro esto, ¿no? El nivel de lengua, porque es importante estudiarlo como parte de nuestro discurso científico. Impersonal, les decía, sí, sobre todo el impersonal guarda ese rigor científico cuando estamos hablando de una investigación documental o una investigación experimental. Es riguroso que se trate o que se hable de manera impersonal. Pero, por ejemplo, un trabajo de divulgación científica, como lo ven ustedes en las revistas, un trabajo escolar,
y en las exposiciones que ustedes hacen, por ejemplo, pues es válido utilizar el sentido figurado. No sé si mis estudiantes recuerdan cuando hicieron su meme de genética, que se los dejé en biología, precisamente como intención, ¿no? La genética a veces es un tema medio complicado para algunos y se facilita a través de algo visual o de un texto figurado. El hacer su meme, pues les permite comprender, ¿no? Pues a lo mejor lo que es un alelo homocigoto, un alelo heterocigoto, o justamente lo que es un alelo. Ahí me hicieron memes muy bonitos, que ahí los tengo guardados. Tal vez los ocupemos más adelante. Yo los vi, maestra, es que el semestre pasado me metí por error a su clase y pues ya veía todo lo que compartían y así las tareas que les dejaban. Antes no fue un error, fue un acierto que te hayas metido. Luego sí me daba risa porque luego se veían cosas chistosas. De hecho, veía cuando los dejaba ver Nemo. Sí, fue nuestro último trabajo. Ese es un facilitador, ¿no? Creo que Tratando con de que esa ustedes... película les dejó como 2 o 3 actividades, ¿no? Sí, acá la maestra muy intensa con el Nemo. Se obsesiona con las películas de Pixar. Ok. Es un facilitador, ahorita que me lo recuerdas. Entonces, cuando los que hicieron esas actividades sobre Buscando a Nemo la vean, pues a lo mejor recuerdan, ¿no? Ciertas características de las cadenas alimentarias, de los ciclos biogeoquímicos. O sea, ya les arruiné la película, ¿no? Porque la van a estar siempre asociando con la biología o con la ciencia. Ustedes disculpen. Pero Nos pues, arruinó la infancia con Nemo. les arruiné. Ya sabemos por qué Marlene buscaba a su hijo. ¿Ya saben por qué? A ver, ¿por qué? Porque cambiaban, bueno, tenían esos peces como la oportunidad de cambiar de sexo para que siguiera pues su misma especie y se cruzaban también con sus hijitos, entonces. Sí, vean lo fantástico que es la naturaleza, ¿no? O sea, si muere la hembra y quedan 2 machos, uno de los machos cambia a niña y viceversa. Si quedan 2 niñas, la hembra cambia a macho. Imagínense. Oh, maestra, eso yo no sabía. Recuerden que la naturaleza es cruel. Imagínense que así fueran los seres humanos. No. Profesora, Mande. es como las ranas, ¿no? Bueno, como explican en Jurassic Park, según, que usan el gen y se cambian. Ajá, sí, de hecho lo habíamos comentado alguna vez en la clase de biología, la partenogénesis, cuando no quedan machos como una especie de adaptación para la sobrevivencia de la especie, una de las hembras toma el papel, el rol de macho. En algunas veces solamente es el rol, no cambia completamente su sexo, sino que en las ranas, por ejemplo, simulan la monta. Al simular la monta, se liberan procesos neurológicos y fisiológicos que hacen que la rana o los reptiles, es muy común en los reptiles, en las tortugas, en lagartos, que las hembras ovulen y pues queden gestantes, ¿vale? Pero en el caso del pez payaso, pues sí, hay todo un cambio anatómico y fisiológico. Se convierten los testículos en aparato reproductor de mujer, bueno, no de mujer, de hembra, ¿no? En este caso, porque son animales de hembra. Sí hay todo un cambio anatómico y fisiológico. Es algo padre, algo sorprendente. Y entonces, la próxima clase les voy a arruinar Shrek. Ya les arruiné Nemo, la próxima clase arruinaremos Shrek. No, maestra. Nuestra maestra. Okay. Perdón por arruinar su infancia. Vamos a ver este ejemplo. Mejor vamos a ver la maestra. A ver, ¿cuál? La de Shrek. Pero la 1 y la 2, porque ya las demás ya no las soporto. Sí, donde canta la hada madrina. Sí, esa me encanta. Esa me encanta. Vamos a verla la próxima clase, sí. Wow. Pero yo no la tengo. ¿Alguien la tiene? ¿Que no sea pirata? Ay, quién sabe, pero yo la tenía. Lo rico es lo pirata, maestra. No, se ve feíto, Aparte, acuérdense, la gente de los cines también come. Bueno, maestra, se ve en HD. Hasta tiene jueguitos. Bueno, entonces díganme los sitios para descargar, porque yo siempre las que intento buscarlas me parecen son muy feas. Muy a ver, apunte. Ahorita por el chat. ¿Vale? Ok, vamos a ver este pequeño texto. Mago, ¿me ayudas? Sí. Buen día, Mago. Vas a leer, porfa, nada más es la sección que está a tu izquierda, el experimento. Experimento, cohete de mocos. Ay, no.
Necesitas un cuadrito de papel de 5 centímetros de lado y bastantes mocos de consistencia pegajosa. Aprenderás que los mocos sirven como pegamento y para construir un cohete. Deberás hacer un curucho muy delgadito de papel. Pega la orilla con mocos. Después forma una bolita de mocos y ponlos en la punta del curucho. Lanza el cohete con fuerza. El chiste es que este quede pegado al techo. Las consecuencias de este experimento pueden ser devastadoras para tu mamá o tu papá cuando descubran lo que hiciste, pero así es la ciencia, tiene sus riesgos. Ok, ¿algún problema con este texto? ¿Fue complicado? No. ¿Alguna palabra que no entendamos? No, ninguna. No, todas claras, ¿no? Betty, buen día. Buenos días, maestra. Hi, Betty, ¿nos ayudas con el texto de tu lado derecho? Sí. Gracias. Los mocos están compuestos de aproximadamente 95% de agua, 2.5% de sal y 2.5% de mucina. Una proteína que se emplea para hacer algunos tipos de pegamento, de ahí lo pegajoso. El color característico de los mocos es verde amarillento, depende de unas sustancias llamadas mucopolisacáridos. ¿Cómo? Dice mucopolisacáridos. Ok, ajá. Hechas a base de azúcar y aminoácidos, así como el tipo de bacterias con las cuales se mezclan. Los mocos se generan en las llamadas células de Goblet, que producen unas membranas mucosas que cubren la parte superior interna de los orificios nasales. Esa sustancia húmeda y pegajosa, así como los pelos de la nariz, llamados vibrisas. Atrapan a cualquier huésped indeseable. Cada 20 minutos se produce un nuevo lote de mocos, listos para atrapar a cualquier extraño. Diariamente producimos alrededor de 1 litro de mocos y lo más sorprendente es que nos los tragamos la mitad. Ok, vientos. ¿Problemas con este texto? ¿Palabras difíciles o desconocidas? Mucopolisacáridos. Mucopolisacáridos. Mucina por 2. ¿Quién dijo mucopolisacáridos? Yo, Marcelino. A ver, Marcelino. Vamos a ver, Rodri. Muco, ¿qué crees que signifique? De moco, mucosa. Exacto. Poli. De 2. Poli. ¿Poli? ¿no? No mucho, de varios. Muchos, exacto. Estás en el politécnico. ¿Qué significa politécnico? No sé. Varios técnicos. Muchos técnicos o muchas técnicas. Muchos técnicos. Bien. Ok, entonces muco es mocos, poli muchos, sacáridos, a lo mejor es la parte que más les cuesta trabajo. Sacáridos, ¿no les suena a sacarina, a sacarosa? ¿Qué será la sacarosa o la sacarina? Es del azúcar, ¿no? Del azúcar, perfecto. Entonces vean cómo sí saben lo que significa mucopolisacáridos. ¿Muchos mocos azucarados? Muchos mocos azucarados, si lo traducimos literal, o muchos azúcares formando mocos, o cadenas largas de azúcares formando mocos, ¿ok? ¿Por qué creen que los niños se comen los mocos? ¿Mande? ¿Y por qué no están dulces? Ah, caray. Los niños se los comen porque sí están dulces, ¿no? ¿Han ¿Pero visto no los son niños, saladitos? los bebés? Cuando eres adulto, pues ya van cambiando porque nuestras mucosas varían según nuestra alimentación. Depende. Entonces pueden volverse como que más saladitos. Digo, ¿no? Me han contado, no es que... Dicen. Ok, entonces vean, la idea, este texto pertenece a un libro que ya habíamos comentado, el libro de las cochinadas, donde les explican tanto de manera seria, como del lado izquierdo, podemos ver, perdón, del lado derecho, de manera seria y de manera jocosa, utilizando ejemplos muy, a veces muy escatológicos para algunos. Este dibujo, de hecho, está decente, hay algunos dibujitos muy representativos. El libro puede a veces resultar chocante para estómagos sensibles, pero bueno, la idea de los autores, entre ellos está Julieta Fierro, es precisamente explicarles a los niños y adolescentes cómo funciona fisiológicamente su cuerpo. Les decía, vean cómo aquí como facilitador utilizan pues, los dibujos, utilizan un texto coloquial, un lenguaje coloquial, y posteriormente utilizan un texto más técnico y científico, ¿no? Pero pues palabras que de repente pueden resultar difíciles, como mucopolisacáridos, pues aquí aparece
definido, ¿no? ¿De qué me está hablando el mucopolisacárido? Ah, pues que está hecho un moco a base de azúcar y aminoácidos. ¿Bien? Entonces, en los textos de divulgación científica, pues vean, no se vuelve tan tajante el hecho de, o la característica de el aspecto impersonal, ¿no? Aquí de hecho te hablan de tú o te hablan de nosotros, producimos, lanza el cohete. ¿Okay? Esto es válido en algunas ocasiones. Vamos. Tenemos otros ejemplos de estos autores que intentan enseñarnos algo sobre ciencia de una manera muy divertida. Triptofanito, lo comentábamos en alguna clase. ¿Alguien ha leído el Triptofanito de Julio Frenk? Yo. ¿De qué trata? Trata de cómo unos como aminoácidos viajan por todo el cuerpo humano. No sé si eran aminoácidos, pero algo así era. No, perfecto, está bien. Eres el primero que me dice aminoácidos, porque otros compañeros me han dicho, unas personitas viajan adentro del cuerpo humano, o unas células viajan adentro del cuerpo humano, y pues son cosas bien diferentes, ¿no? Muy bien, Julio Frenk representa justamente esos aminoácidos como si fueran personitas, ¿no? Triptofanito es un aminoácido que es el triptófano, y va con su amiga, acá la va agarrando de la mano, ¿no? Su amiga lisina, que es otro aminoácido. Y si ustedes recuerdan, los aminoácidos, cuando se juntan muchos, forman una proteína. Es la historia que nos cuenta aquí Julio Frenk, cómo los aminoácidos pasan a través de nuestro cuerpo para finalmente llegar a un órgano específico y formar, ya que enlazó a todos sus cuates, el triptofanito los va invitando a la fiesta, ya los atrapa y forman una gran proteína, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado hablar de Isaac Asimov? Yo no. Isaac Asimov, bien, es muy famoso. Bueno, ¿alguien ha visto la película Yo, Robot? Sí, Con pues Will yo creo que Smith. sí. Ajá. Ahí de sus películas Creo que sí. piratas en sus En Facebook. descargas ilegales. Es que esa no está en el legal, Miss. Ok, espero que no nos estén escuchando, porque si no, van a entrar ahorita por nosotros. Valió. Ok, esa película está basada en este libro de Isaac Asimov, la película de Will Smith, Yo, Robot, que obviamente es una adaptación, ¿no? Lo único que tienen en común el libro y la película, pues son las reglas de la robótica que nos dan al principio de la película. Isaac Asimov, muchachos, fue más bien un científico estadounidense muy prolífico en cuanto a literatura, tanto literatura científica como tal, y literatura de ciencia ficción. Entonces, por cualquiera de los dos lados, ustedes pueden acercarse a él. Él era muy apasionado de la física y de la química, y tiene libros pues, de la historia de la física, historia de la química, y lo padre de él es que todo te lo narra. Utiliza mucho la herramienta de la narración y te hace los textos mucho más sencillos, las explicaciones con muchos ejemplos. Este del río viviente te explica desde cómo se inició la vida en el planeta hasta llegar a formarse algo tan importante en nosotros que es la sangre. Ustedes recuerdan la teoría del origen de la vida físico-química, ¿no? Que la vida inició en el agua. Pues así empieza a contarnos Isaac Asimov esta historia del río viviente hasta terminar con las funciones de la sangre y de las células que lo forman en nuestro cuerpo. ¿Okay? Esto es muy padre. Y Yo, Robot, pues son diferentes historias muy cortitas que a lo mejor si ustedes se lo compran o lo descargan, pueden leerlo por partes. No es una novela completa, sino que son varias historias. Nos habla precisamente de la robótica. Tiene otros libros muy padres como La Fundación, El Hombre Bicentenario, que también es otra película. ¿Ok? Entonces, digo, no solamente tienen a fuerza que leer ciencia para acercarse a ella, sino que una opción también es la ciencia ficción. ¿Vale? Ok, ya sea que leamos ciencia ficción o que leamos ciencia real, algo que va a ser común a estos textos van a ser los lenguajes. El lenguaje. Vamos a estudiar primero a los cientificismos. ¿Qué son los cientificismos? Pues justamente palabras que la ciencia va a utilizar. Algo común, palabras comunes a todas las ciencias. Nada más echémosle un ojito a los ejemplos. Vean, evolución, estructura, sistema, análisis, teoría, ley. ¿Sí? Si se percatan, si observan, son palabras que podemos utilizar o que aplican a cualquier ciencia, ¿vale? ¿Quién me puede dar? Vamos a ver, para pasarle lista. Melissa, Meli.
Melissa está teniendo problemas con su internet. Ok, entonces la dejo en stand-by. Ok. Arriaga. Sí. Estoy. Según, considerando los ejemplos que yo te propongo, ¿qué otros? Dame otros 2 ejemplos de cientificismo, porfa. Pero, o sea, como que... Te estoy diciendo que los cientificismos son palabras que utiliza la ciencia. Y aquí tienes algunos ejemplos. Considerando estos ejemplos, ¿qué otros podrías tú decirme que la ciencia utiliza? ¿Qué palabras puedes utilizar tú en física o en química que digas, oh, son palabras que utilizan los científicos? Podría ser, no sé, tiempo. ¿Tiempo? Ajá. Sí. O Sí. masa, peso, gravedad. ¿Pesos? Ok, sí. Sí. Nicole. Sí. Hola, Nicole. ¿Nos Hola. das otros 2 ejemplos de cientificismos, por favor? Voy. Podría ser... ¿Cuál es, Nicole? ¿Quién le ayuda a Nicole? ¿Hipótesis? Podría Hipótesis, ser bien. desarrollo o incremento. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta, muchachos, que todas esas palabras, aunque las pueden utilizar en otros aspectos o en otros ámbitos, también le dan cierto sentido cuando las utilizamos en la ciencia? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, porque es muy diferente. ¿Ya la puedo cambiar? Sí. ¿Sí? Es muy diferente esto. Vean esto, ¿qué son los tecnicismos? Los tecnicismos ya van a ser palabras o vocablos que precisamente van a darle a mis mensajes precisión. No puedo yo confundir una palabra técnica con ninguna otra cosa. Son palabras que van a pertenecer a una rama o que pertenecen a una rama de la ciencia y la tecnología únicamente. Vean los ejemplos. Átomo. Yo átomo no lo puedo confundir con otra cosa. No puedo nombrar a otra cosa átomo más que a un átomo, ¿cierto? Dermatitis. Si el doctor me dice, tú tienes dermatitis, inmediatamente pues yo pienso derma, piel, itis, inflamación. Tengo una inflamación en la piel. No puedo tener una cefalea, es decir, dolor de cabeza, no puedo tener una hepatitis o un problema hepático, no, porque el doctor me está diciendo específicamente dermatitis. No lo confundo con otra cosa. Hematoma. ¿Qué será un hematoma? Hematos es sangre. Los moretones, ¿no? Un moretón, hematos es sangre, oma, forma, ¿sí? Forma de sangre o un buen moretón, coloquialmente hablando. ¿Un hematoma también podría ser plaquetas? ¿En cuanto a qué? ¿Plaquetas? ¿En tecnicismo? ¿Plaquetas? Sí. Sí, plaquetas no lo puedes confundir con nada. Sabes que estás hablando específicamente de una célula sanguínea. Sí, perfecto. Y cardios, ¿no? ¿Cardios qué es? Cardio, ¿qué es? El corazón, ¿no? Ajá, cardio. Es todo lo que yo vea con esta terminación de logia o logos, que significa estudio o tratado, me va a decir, está estudiando, por ejemplo, aquí, corazón, ¿no? Cardiología. Si yo encuentro patología, patos es enfermedad, entonces patología, estudio de las enfermedades, ¿ok? Para esto que habíamos dicho, que los tecnicismos y los cientificismos utilizan algo llamado etimologías, ¿ok? Bueno, aquí ya copiamos, terminamos de copiar. No, ¿qué es lo que había dicho de los hematomas? El hematoma, hematos, está formado por la raíz hematos, y oma, el sufijo oma,
Sí se entienden cuando les hablo de sufijo y prefijo, ¿no? Eso ya lo vieron en primaria y en español, ¿no? Sufijos al final de la raíz, prefijos antes de la raíz. Ok, entonces, perdón, hematos significa sangre. Oma significa forma, en forma de sangre. Hay muchos tecnicismos que podemos traducirlos de manera literal, así como hace rato me decían, ¿no? Mocos de azúcares o de muchos azúcares. Y nada más hay que darle la comprensión según el contexto, ¿sí? Hay que darle la interpretación según el contexto. Entonces, hematoma, que literalmente sería forma de sangre, pues más bien es un cuerpo de sangre, ¿no? Que se te forma debajo de la piel, debajo de la epidermis, por un golpe. Profesora, por un cariñito. Mande. y usted así con sus palabras, ¿cómo diría definir entre tecnicismos y cientificismos? El cientificismo son palabras comunes a todas las ciencias. Voy, pero es que lo estoy escribiendo. Sí, aparte es ladrón mi perro. Cientificismo son palabras comunes a todas las ciencias. Ujú. Tecnicismos son palabras únicas para cada ciencia o técnica. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Lo tenemos todos? Entonces, cientificismo es palabras comunes de qué más. El cientificismo son palabras comunes para todas las ciencias. Para todas. ¿Vale? Ve, por ejemplo, evolución. Evolución tú la puedes aplicar obviamente en biología, pero también la puedes aplicar en español, cuando hablamos de evolución de las palabras. La puedes aplicar ¿qué te late? En genética. Estructura, pues no se diga, estructura aplica para todas, ¿no? Para física, para química, para biología, para matemáticas. En sí, entonces, cientificismos comunes a todas. Teorías y leyes, pues no se diga. Vemos teorías en biología, vemos teorías en física, vemos teorías en química, vemos teorías en las ciencias educativas. Y tecnicismos, lo que comentábamos, solamente, por ejemplo, dermatitis, sabemos que pertenece a la rama de la medicina. Bueno, estas tres, ¿no? Aquí me aloqué y les puse tres de la rama de la medicina. Pero pues si nos vemos más sensibles y más específicos, pues dermatitis pertenecería solamente a la dermatología. A lo mejor hematoma pertenecería a la angiología. Y cardiología, pues bueno, cardiología en sí ya es una rama, ¿vale? Entonces vean, los tecnicismos tratan de ser bien específicos para precisamente no divagar en los conceptos o en los métodos. O sea que en pocas palabras, cientificismo se utiliza, por ejemplo, para toda la ciencia, para cualquier rama de la ciencia. Cualquiera. Y el Ajá. tecnicismo solamente como para una rama en específica de la biología, zoología, embriología. Cada quien Exacto. tiene su propio, porque no creo que le hables de un tecnicismo de embriología a un ingeniero, porque no le va a entender. No, exacto, ¿no? A ver, ingeniero, échale ya la embriología al edificio. Pues no, ¿verdad? Ajá, pues no le va a entender. No pertenece a su campo, a su rama. Pero, ajá, exacto. Y pues lo que comentábamos, ¿no? No es necesario que una persona que esté preparada, pues sepa todo. Por eso también, aunque sean personas preparadas, pues también necesitamos a veces facilitadores, pues porque no somos expertos en todas las ramas y muchos tecnicismos pues salen de nuestro conocimiento. Ustedes ahorita están aprendiendo tecnicismos en su carrera de conta, con tecnicismos que para mí son completamente extraños. Yo necesitaría de muchos facilitadores para comprenderlos. A mí se me facilita, pues por mi campo de estudio, pues este tipo de tecnicismos. No serían cientificismos porque, no sé, digamos, hemos visto como la palabra derecho o también, ¿qué otra palabra? Derecho es cientificismo. Específicamente en sus clases de conta, ahí deben de estar viendo tecnicismos, porque al fin y al cabo es una carrera técnica. ¿IVA puede contar como tecnicismo? IVA sí, no significa otra cosa, ni en medicina, ni en arquitectura, ni ¿Capital? en... ¿Cuál? ¿Capital? Capital es cientificismo. Sí. Aplica en todo. Activo. También Activo, es cientificismo. Ajá. Cientificismo. Sí, ahí sería interesante que buscáramos los tecnicismos que ustedes utilizan en conta. De los que me dijeron, el IVA sí, es un tecnicismo que, bueno, que de hecho habría que diferenciar, ¿no? Porque de hecho son siglas, ¿no? Sí. Ajá. Ok.
¿De dónde aparecen estos tecnicismos y esos cientificismos? Ustedes saben, habíamos comentado ahorita que las palabras cambian, las palabras evolucionan o aparecen dependiendo de las necesidades, ya sea de una población o de algunos científicos, ¿no? Hay científicos que inventan palabras nuevas o técnicos que inventan palabras nuevas y otras pues van cambiando con el tiempo. ¿Qué son los neologismos? Entonces, son palabras que aparecen en nuestra lengua o en una lengua o que son de nueva creación. Se crean precisamente para nombrar actividades, objetos, procedimientos y lo que les decía hace ratito. Y lo veíamos la clase anterior también, la etimología, ¿no? La etimología es la rama de la lengua que nos va a ayudar a estudiar precisamente esa evolución, esos cambios en las palabras. Vean, aquí tenemos unos neologismos que, pues como ustedes saben, nuestras actividades en cuanto a las TIC han cambiado completamente la forma de moverse en el mundo. Entonces, palabras y actividades que antes no existían, más bien actividades que antes no existían, pues tuvieron que recibir un nombre. Y así tenemos neologismos como cliquear, tuitear, bloguear o bloguero. Ciberespacio no es un neologismo nuevo, pero bueno, es un neologismo. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos palabras, ¿sí? Ciber y espacio. Termodinámica tampoco es una palabra nueva, pero es neologismo. ¿Por qué? Porque está formado por otras dos. ¿Ustedes saben el origen de la palabra firulais, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí, ya la dijimos. Sí, Ya la dijimos. no Ah, sí, la como dijimos la ya, vez con las pasada. pulgas. Sí, el T por 8, ¿se acuerdan? ¿No dijo que de Estados Unidos y que los migrantes y que les ponían... Sí, no no me sé qué? acordaba que habíamos hablado del firulais. La del T por 8, ¿se saben de dónde viene la palabra T por 8? No. Esa No. también es muy... ¿Mande? La de T por 8, ¿de dónde viene la palabra T por 8? Dice Acosta Ramos que sí sabe. Sabía. ¿De dónde dijeron? Digo que yo sí sé. ¿De dónde? Bueno, por lo que vi, se dice que antes pasaba en la noche un señor vendiendo té, y lo daba 5 pesos, creo, y después le empezaron a echar piquete, o sea, le empezaron a echar alcohol, por 8 pesos, y decían que era un té por 8. Exacto. Sí, vendían los tés, ¿no? Para ahí en la mañanita, así como iba el señor ahí a la vocacional a vender sus tés. Entonces, el tecito normal te costaba, pero eran centavos. Acuérdense que la vida antes era más barata. Ándale, Said, tú sí sabes. ¿Cómo es que sabes eso, Said, Ok, entonces les vendían su tecito a 5 centavos, ¿no? Pero pues ya saben, nunca falta acá el malora que quiere un tecito con un extra y lo pedían con piquete. Entonces esos costaban obviamente más caros, ¿no? 8 centavos. Entonces pedían, deme un té por 8, deme un té por 8. Pues ya, el vendedor sabía la clave y sabía que el té por 8 pues era el que llevaba piquete. Y así se va transformando la palabra hasta llegar a lo que es ahora el té por 8. Eso precisamente, entre otras muchas palabras, obviamente de índole científica, no esta que es un ejemplo coloquial, pero es lo que estudia la etimología, ¿vale? ¿Cómo están formados? La importancia de que ustedes conozcan etimologías. Como estudiantes, pues no está de más aprenderlo. A ustedes no se les da como tal, de hecho, esto de las etimologías nada más ocupa esta pequeña clase en comunicación científica. Yo, por ejemplo, vengo egresada de la prepa y pues ahí nos dan todo un año, ¿no? De etimologías grecolatinas, pues que es básica para la formación. ¿Por qué? Porque vean, las etimologías me ayudan precisamente a comprender palabras técnicas o palabras cultas. Lo que les decía hace ratito, yo desconozco mucho de las palabras técnicas o del vocabulario de los contadores o de los administradores o de los ingenieros en informática, pero pues conociendo etimologías me puedo dar una idea, ¿no? El ejemplo, micro. Todo lo que yo vea con el prefijo micro, yo sé que se refiere a algo pequeño. Díganme algún ejemplo. Microbio. Microbio. Microbio, microbús, microscopio. Microbiología. Microprocesador. Microondas. Microprocesador. Microprocesador, bien, todos vean. Entonces ya tenemos ahí neologismos. Y son, pues, no son inventados, ¿no? Sí son palabras reales, son palabras... ¿Por 8 no era un vagabundo? ¿Mandé? De por 8. ¿No era un vagabundo?
Los teporochos eran personas que se dedicaban nada más a estar bebiendo ahí en las esquinas, ¿no? Como mis vecinos. Sí, son para personas ya perdidas en el alcohol. Ok. Veamos que también las etimologías me permiten o son un auxiliar de la memoria. A ustedes les llega a pasar, ¿no? Ay, no estudié en el examen, no estudié para el examen de biología, pero si recuerdo las raíces o los sufijos o los prefijos, puedo acordarme a lo mejor del concepto que me está pidiendo la maestra, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, herbívoro. Si yo recuerdo que herbí es hierba y boros es comer, pues ya sé que es un individuo que se alimenta de hierbas, ¿no? Hematófago, hematos ya vimos que es sangre, fagos también es comer, al igual que boros. Entonces, si yo recuerdo que hematos es sangre y fagos es comer, pues un hematófago será el que come sangre o se alimenta de sangre. Auto significa por sí mismo. También me sirve para deducir definiciones. Ustedes están familiarizados pues con este término de fobia. Fobia significa horror, miedo, temor. Entonces, toda palabra que lleve fobia, independientemente de cuál sea la raíz, yo ya sé que es miedo a algo. Aracnofobia, agorafobia, tripofobia, ¿ok? Entonces, yo ya sé que es miedo a algo. A lo mejor exactamente no sé, pero pues ya sé que es miedo. Escleros, que significa duro. Esclerótica, ¿no? La esclerótica es una parte del ojo. Cuando se pone dura, cuando les dicen a los abuelitos o a las personas grandes, usted ya tiene arteriosclerosis. Ah, pues artero es arteria, esclero es duro, mis arterias se están poniendo duras. Ok, esas son 3 funciones. Ahorita vamos a ver otras 3. ¿Puedo cambiarla o están copiando? Yo ya acabé de copiarnos. Ya puede cambiarle. ¿Ya? Ok. Vean, también nos ayuda a determinar la diferencia entre palabras que pudieran parecer lo mismo o acciones que pudieran parecer lo mismo. Tenemos el ejemplo de médico. Médico, que viene de la raíz medere, curar. Cirujano, que viene de las raíces heir y ergón, que significa trabajar con las manos. Que son cosas diferentes, ¿no? Acciones diferentes. Esto que también nos apoyaría un buen para no cometer tantos errores de ortografía. Si yo veo que una palabra tiene el prefijo bios, pues ya sé que lo debo de escribir con B. Significa vida. Si yo veo que una palabra va a ir con el sufijo boro, que significa comer o devorar, yo ya sé que voy a utilizar la letra V. ¿Okay? Algo bien común, por ejemplo, en herbívoro, regresando al herbívoro, generalmente se equivocan, ¿no? Y me ponen primero la V, herbi, y luego boro con B. Entonces ya, conociendo yo estas raíces, puedo acordarme que pues es al revés, ¿no? Y pues obviamente lo que estamos viendo, el conocer etimologías me ayuda a formar nuevas palabras. Cardiología, ya lo veíamos, cardios, corazón, logos, estudio o tratado del corazón, ¿vale? La mayoría de las palabras vienen del latín o del griego, ¿no? De hecho, es lo que vemos aquí. Exactamente, la mayor parte de los tecnicismos y cientificismos, y bueno, y muchas otras palabras coloquiales provienen precisamente del latín o del griego. Vean aquí, muchachos, tenemos prefijos. Los prefijos, si les recuerdo sus clases de primaria o de secundaria, van antes de la raíz. Entonces, vean, tengo un prefijo, su origen y su significado. ¿Qué neologismo puedo formar? El prefijo ante, que significa anterioridad en el tiempo, pues anteayer. Contra, que significa opuesto, contraportada. Auto, que significa de uno o por sí mismo, por uno mismo, autocensura. ¿Ok? Un prefijo entonces va a ir antes de una raíz y me forma un neologismo. ¿Le puede dejar tantito? Claro, claro. Ah, perdón, ya iba a seguir. No te preocupes. Solo para copiar algunos 2 ejemplos. Sí, copien unos 2 ejemplos porque así es como va a venir la actividad 4. En la actividad 4 que les comparto en un momentito, ustedes tienen que elaborar un ejercicio, hacer un ejercicio donde yo les doy el prefijo o el sufijo, les pongo el significado, les doy unos ejemplos y a la derecha viene otra columna que dice ejercicio. Ahí ustedes van a anotar un ejemplo, ¿vale? Un solo ejemplo de neologismo.
No tienen que buscar su significado, no tienen que ilustrarlo, solamente es que anoten un ejemplo, pero que sea algo real, ¿no? Una palabra que sea coherente. Ah, ya, profesora. Vale, y vean los sufijos. Los sufijos, como les digo, pues van al final de la raíz. Entonces, tenemos aquí los sufijos, el origen, igual como decía su compañera, del latín o del griego, su significado. Por eso les decía que se llaman etimologías grecolatinas, ¿no? Grecos, griegos, latinos. Y el ejemplo, ¿vale? Aquí vemos el sufijo ario, aria, del latín, lugar donde se guarda lo significado. Ejemplo, campanario. ¿Qué significa lugar donde se guarda lo significado? Pues de campanas, ¿no? Campanario. Anticuario, cosas antiguas. Oide u oso, esta que les encanta a ustedes porque todo lo magnifican, todo lo hacen de manera abundante. Entonces tenemos como ejemplo muroso, mucoide, sentimentaloide. Ario o aria de latín significa profesión o función. Y pues tenemos veterinario, ¿no? Que se dedica a la veterinaria. ¿Sí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, maestra. O sea, los tecnicismos son los que van al final. El tecnicismo es el ejemplo, o sea, tú lo formas con el sufijo, que es el que le va a dar el significado a tu raíz. Por ejemplo, yo te daría, si tuvieras tú nada más la raíz vete, no sabes si se refiere a la veterinaria como clínica, si se refiere al doctor o a la doctora, si se refiere a un procedimiento. Y yo dándote ya el sufijo, ya le ponemos un significado a esa raíz. Aquí, por ejemplo, si yo te doy crusta, crusta pues no tiene ningún significado solo. Si le agregas el sufijo acio o acia, que significa que pertenece o se asemeja, crustáceo, pues ya sabes que se refiere a que pertenece a los crustáceos o que parece crustáceo. Ok. Entonces en tu tarea yo te lo voy a dar igual, te voy a dar el sufijo, te voy a dar el significado, un ejemplo para que te guíes y tú ya anotas tu ejemplo. Ok. ¿Vale? Sí. ¿Tenemos dudas, muchachos? No, creo que hasta Ahí ahorita vemos no. a Isaac Asimov con su hermoso Yo Robot. Voy a pasar rápido lista a los que me faltan, a los demás que nombre ya no los vi en pantalla. Perdón, ya los vi en pantalla. Me falta nada más. Uciel. Presente. Gracias, Uciel. Hoy no participaste. Sí, maestra, perdón, es que no me dejaba entrar. Ok, no te preocupes. Reyes. Sí. Reyes, perdón, vale, me dijiste que estabas enfermita, no hay problema. Rupit, Ana Pau. Yo aquí estoy. Gracias. Y me falta, no, Abraham, ya son todos. Eran todos, ya todos los demás estamos. Estuvimos todos. Muy bien, muchachos. Entonces, cualquier duda, háganmela saber. Maestra. Mande. Maestra, ya me pasó También yo, Méndez Pérez. No, ya les pasé. Es que los fui viendo en la pantalla. Nada más los que nombré eran los que no veía en la pantalla. Ya todos estamos. No os preocupéis. Nada más me quedo con la duda de Melissa, si se quedó dormida con Pulpín o qué onda. Maestra, Mande. ¿ya me pasó lista? A todos les pasé lista. Les repito, nada más me faltó Meli, que me dijeron que tenía problemas con su internet, ¿no? Sí, todos los demás estamos. Muy bien, muchachos. Bonito fin de semana. Si tenemos dudas, háganmela saber por el chat del Classroom. Y cuídense mucho. Sí. Coman frutas y Nos vemos. Maestra, Gracias. hasta luego. Cubrebocas y gel. Hasta luego. Ay, los quiero. Pero si ni salimos. Les avisamos la próxima vez, maestra, para que usted también ponga su foto de perfil. Sí, por favor, ándenles. Me hubiera puesto, me hubiera encantado ponerme a burro, pero bueno. Se lo ganaron. Nosotros Mándenme le avisamos. sus descargas ilegales. Maestra, Mande. no dejó tarea, ¿verdad? La va a publicar, compañero. Despierten. Ya les tocan clases más complicadas. Despierten. Sí, sí hay tarea. Ahí pregúntale a tus compas si hay tarea. Cuídense. Ay, maestra. La tarea fue ver Shrek 1, 2, 3, 4, especial de Navidad, especiales de Halloween. De Halloween. Sí, Hacer vamos una a ver reseña cuestionario crítica de Classroom. desde el punto de vista Pero es científico. que no se oye. ¿Mandé? Sí se Es que oye. no queremos poner las películas y no se oye. Oh, qué mal. No, sí se oye. Bueno, Ayer bueno, luego Luego se queda en negro. cuídense, bye. Ay, maestra. Luego, maestra. 1, 2 y 3. Bye. Amigo, es Sí, sarcasmo. amigo. De tarea tienes que ver las películas de Shrek. Y va a todas. publicar un cuestionario para que... Y luego en Classroom, exacto.
Aunque te Luego te duermas vas al tarde, Classroom. las tienes que Las hacer. Solo ves y tienes todas. hasta el sábado. Todas están en Netflix, una vez te digo. No, ya díganle la tarea, no sean... No es cierto, amigo. La va a publicar a No, la tarea no es ver Shrek. No es cierto. Si las quieres ver, pues allá tú. Pero la tarea la va a publicar apenitas en Classroom. Es la tarea 4, donde va a ponerle algo de prefijos y todo. Ahí va a explicar todo. Todavía no la publica. Y también hacer un resumen Ye- de Shrek. Oigan, No, ya eso tomen no. captura. No es cierto. Ya tomen ¿Ya sí captura. tomaron captura? Pero donde salgan todos, Pero porque es hay que algunos todos como yo que no lo que luego tenemos. no salimos todos. Sí eres. Ujú. Ay, amigos, se suponía que éramos todos. Perdón. Mira. ¿Y por qué no quisieron? Estaba yo en la mañana cuando ya me Qué había feos. conectado. Yo sí la Qué tenía, feo nada más caso que mi que no computadora se cooperen. actualizó. Perdón, Ahora sí hacemos una Pónganlo. reunión después de clase y No ponemos todas las importa. fotos de la ¿Es clase. tarea 4 o actividad 4? Es de actividad 4, amigos. Ah, gracias. Pero no es necesario que lo apuntes, la maestra lo va a subir. Sí, gracias. ¿Por qué subieron sus perfiles de Facebook, compañeros? Sí, Para agregarnos, Obvio, para que me compañero. sigan. Obvio. Y de Instagram también. Ajá. Acá da ahí. APR, ese Arturo está bien guapo en el Instagram. ¿Que yo? Mamón. Ahora sí, ¿ya están listos para lo de trigo? No, no estudié. Virgo, no estudié. No, no. Solo hice mi ¿cómo se llama? Mi Oigan, formulario. ¿cuánto le salió los resultados? El primero no me salió. ¿Cómo se hace el cuadro ese de trigo? Ah, Es que a mí en el primero me salió 63.4, menos 63.4 Ajá, menos. A mí también y me salió eso. 53.13. Yo también, pero pues no sabía si está bien y lo dejé así. Y el Chale. segundo, En el segundo me salió 61.07, menos 74.85 y 45.76. ¿me permite? Ah, perdón. ¿Cuánto te salió? ¿En el segundo? 61.07 Ujú. menos 74.85 y 45.76. No, pues sí nos salió algo bien distinto, compañero. Ah, ¿por qué? No sé, es que aparte ayer las hice con bolita, pero hoy las hago bien. A ver, ¿cuánto te salió en MB? ¿Del segundo? Voy, espérame. Sí, sí. Del perdón por interrumpir los compañeros, pero ¿cómo se hace el cuadro de geometría analítica? ¿Qué va a ocupar ahí? ¿Cuál cuadro? ¿Cuál cuadro, Cuadro. bro? Esta Plano madre, ¿cuál cartesiano. cuadro es para la evaluación? Plano cartesiano, bro. Plano cartesiano de 10 de 10. Ah, yo dije cuadro, ya valió caca. Yo también ya me había espantado. ¿A qué hora nos toca geometría? A la hora del receso casi. Las 9. No. A las 9, ¿no? Sí. Se supone que vamos a ver todo lo que vimos en un solo problema o cómo. Sí, exactamente. Vale, madre. Y a valer madres. Lo pasan por WhatsApp. Sí, lo rolan.
La profesora ya subió la actividad a la Classroom. Gracias. Gracias por dos. Gracias. Ay, también la maestra de física ya subió algo. Ah, sí, nos toca. No va a entrar, acuérdense. ¿No va a entrar? Ya puso lo ¿No va a entrar? para hacer los Creo ejercicios. que no. No entra. Física. No, creo que no iba a entrar, solo nos iba a Iba a dejar dejar la para que actividad, los ¿no? hiciéramos. No, Sí, ma. sí. Tenemos que Se hacerla. entrega hoy a las Estaría 3. grupal, ¿no? Sí, es a las 3, es para hoy. Lo Ay, hacemos es en que su no hora me ha llegado porque... nada. Es su hora. Es su hora. Es su hora. Ah, ya es su hora, verga. Yo digo que Perdón. estaría grupal. Hay que hacerlo todos en equipo. Un equipo de 50. Un Sí, hay que equipo hacerlo de todos. 50 y de 54. 54. Ujú. Ajá. Tarea, examen. Así, ya la encontré. Hay que hacerlo todos juntos, compañeros. Sí, y ya después nada más ponemos los nombres así salteados. Y que reparta la calificación entre 54. No pasa nada, no se da cuenta. Ni pedo, nos regalamos lo que nos den, ¿va? A menos que todos seamos lo suficientemente babosos como para equivocarnos en una. Sí, vamos a hacer. No nos retes, compañero. Tú observa. ¿Estás hablando de mis habilidades? ¿Y lo hacemos Bueno, ya entre no. todos? Sí, ¿no? ¿Pero cómo lo hacemos? X, somos Pues, chavos. alguien que comparta, a ver, comparto pantalla y los vamos sacando de ahí. Alguien que no tenga internet tercermundista. Uy, no, yo tengo el Ah, de... A patel. ver, déjame ver si puedo. Mi internet no está tan feo. Bueno, sí está feo, pero solo lo tengo yo. Cambio la contraseña cada rato. Ah, va, ponlo si quieres. Espera, deja entro primero a Classroom. Entonces, ¿Se ¿quién lo va a imaginan que compartir? ahorita entre la maestra? Y todos en Nosotros bien equipo. prendidos compartiendo pantalla. No, es que yo no sé si va a entrar o no, pero pues no se la jueguen tan gacho, mejor no. No, dijo que no iba a entrar. Yo Yo la digo que verdad no Pasaron sé. casi 10 minutos. Yo la verdad no sé porque ayer estuve dormido en química, física. O le decimos A que... ver, yo pensé en algo. A ver, escuchen. A ver. En la cama. No sé, entre equipos, divídanse los 6 ejercicios. O sea, no sé, equipos de 6. No, todos Divídanse, juntos. espérame, escúchame. Divídanse los 6 ejercicios. Cada quien haga su ejercicio normal y ya al final entre todos como grupo decimos, no, pues a ver, en el 1, los que hicieron el 1, a ver qué les salió. Ajá, y que todos mejor hay que tengamos hacerlo lo en mismo. esta Si hora. tenemos dudas, lo respondemos. Hacemos en esta Ajá, hora, o sea, exacto. cada quien haga así por su Somos parte a como ver qué 10 onda. equipos, ¿no? Ujú. Ajá. Haz de Ya cuenta, ahorita, entre 10 tu minutos equipo- antes, ya checamos todas las respuestas que sean Exacto. similares o las mismas. Exacto. Andas. Ya, buena si Y a alguien no le ahorita sale, pues ya entre compartimos la tus pantalla y vemos equipos qué háganse onda. rollo y escojan cada quien, divídanse cada ejercicio. Ajá. Y ya luego al final, pues 15 minutos antes, como bien dice Gabriel, pues ya vemos entre todo el grupo Hola, papi. qué respuesta tienen los que hicieron el ejercicio 1, o sea, los que hicieron el ejercicio 1, pues X, ¿no? El que les haya salido. El ejercicio 2 y así, para más rápido. Pero Bueno, nada yo lo más veo lo así. tenemos que clasificar, ¿no? Porque aquí dice... Y ya nada cuando más. lo tengan, ya lo pasan. Ya le toman Ah, foto haz y de ya. cuenta, los que hicieron el 1 dicen su resultado, los que hicieron el 2, así. Pero son y 6 ya van ejercicios y comparándose. son 10 equipos. ¿Cómo le hacemos? Por eso, no sé, 10 personas que hagan el 1, de todo el O sea, grupo, ¿se 10 juntan personas 2 hacen equipos? el 1. No, a ver, escuchen, en su equipo, ajá, haz de cuenta, tú tienes tu equipo, no sé, tu equipo son de 5, que de esas 5 personas, 4 hagan del 1 al 2, 3, 4, y pues otro que haga los otros 2, ajá, y ya al final, no sé, las 10 personas de los 10 equipos que hicieron el ejercicio 1 ponen su respuesta, ajá, y ya nada más comparan los que hicieron el 1, sus resultados con los de los demás, para que todos tengamos lo mismo, y los del 2 así lo mismo. No sé si me entendieron. Oigan, no tiene nada Sí, que ver ¿no? con Ah, la tarea, pero es de física.
¿Qué es lo de clasificación de cantidades físicas? Me acabo de dar cuenta de que hay una tarea asignada. Dijo que era una hoja que nada más la tuviéramos. Ah, sí, pero que no contaba. Ah, ¿era esa? No contaba. Ajá. ¿Sí entendieron a mi compañero o no? ¿Sí entendieron o no? O sea, cada quien con su equipo. A rifarme Cada otra quien. vez. Cada quien su equipo. Son Sí, seis, cada equipo su 5. pedo, ya después Ajá. al final comparamos resultados. Comparamos y nos resultados. fijamos al Los que final si- hicieron el 1, pues comparamos resultados. Sí. Sí. Ajá. Ah. Pues va, apúrenle. Ah, mamoncita. Bájale, pinche Paula, ¿eh? Pongan música. ¿A quién pone a Luismi? Póngala de Chuec.